¿Sabéis el problema que tiene esta bici? Que no sabes qué color elegir, porque la bicicleta es perfecta. Una bicicleta súper lógica, la Scott Scale 40. Llevamos el grupo del año 105 electrónico, el grupo más vendido, con diferencia, con un funcionamiento tan bueno como puede tener un Ultegra, algunos gramos más, pero enormemente fiable. Un cuadro muy cómodo y que parece realmente un escalador, que muchas veces tira para atrás las Endurance, pues esa pipa tan alta, tal, pero es que la ves, la geometría, cuesta trabajo ver que esto no es una escaladora y es una Endurance. Una bicicleta donde prima la comodidad, donde tenemos nuestro stack más alto, donde tenemos nuestro reach un poquito más corto y te da una posición cómoda para echar kilómetros, kilómetros y kilómetros. Calidad Scott en cuanto a una calidad de cuadro brutal y detalles de versatilidad, como puede ser en la zona del manillar, su herramienta, la zona de la tija de sillín, esta reducción en la sección de la tija donde podemos poner una luz que se vende por separado y ganamos flexión y ganamos comodidad. Y luego un detalle que me ha gustado mucho también y que se aprecia bastante es este huequito, muy fácil de abrir la tapa y puedes meter una bolsa, puedes meter un chubasquero, puedes meter herramientas, cámaras, lo que quieras. Una bicicleta muy bien pensada, cómoda, con un paso de rueda muy generoso. Ahora mismo va con un 34 y fíjate el hueco que nos queda. Os lo voy a enseñar por la parte de atrás. También a nivel tirantes y vainas. Y ojo, lleva una 34 ahora mismo. Y una bicicleta pues pensada para hacer kilómetros y cómodos. Tiene su punto aero, te ahorras unos cuantos vatios sobre otras Endurance. Como vemos, tenemos una horquilla bastante ancha que nos va a ayudar a que el aire fluya. Y luego estos tirantes bajos que ves en otras aeros, pero lo tienes en esta bicicleta. Y fíjate qué bueno toda esta zona de unión y toda la calidad y cómo está rematada la bici. Una bicicleta soberbia, que es la top ventas de Scott, por encima de la Scale RC. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios que lo que están buscando es comodidad y no tanto prestaciones puras. Y esta bicicleta te da un buen peso. El peso está en la media del mercado en bicicletas escaladoras, pero con una diferencia, que vas con un neumático de 34 y estás hablando de una Endurance. Peso que nos ha dado esta unidad en torno a 8,5 kilos en función de talla, que está francamente bien si estamos hablando de un inalámbrico con ruedas de aluminio. ¿Que queremos irnos más arriba? Tenemos otros modelos que puedes ver en nuestra página web, pero ya para tener no una gama de inicio, sino una buena bicicleta sobre la que queremos trabajar si nos apetece meter unas ruedas más altas o demás, ya tenemos bicicleta para aburrirnos. Detalles que también me han gustado mucho, solamente 2 tornillos que ya se ven poco en la zona de la potencia y algo tan sencillo como un enganche aquí para que tiren esos 2 tornillos. Sincros, bien hechos, calidad y por algo son pues auténticos míticos, unos componentes míticos que están súper bien hechos. ¿Y qué más detalles? Pues bueno, bujes sincros, llantas sincros y esto, pues una gran bici. Así que nada, echadle un vistacito a la financiación si habéis llegado hasta aquí y si os interesa, pues escribirnos al WhatsApp. Como siempre, hay buena bici y buenos consejos, por favor, dale al like y suscríbete si aún no lo has hecho, que nos ayudará mucho. Gracias, nos vemos.